Hasta allí tenemos dos elementos que dependen de la política del gobierno nacional. ¿correcto? Uno, las decisiones sobre no exploración, no nuevas exploraciones en Colombia. Y dos, la política tributaria que Claro. ha sido tremendamente restrictiva para el sector. Con esas dos restricciones que dependen del gobierno nacional, Ujú. la gestión interna de Ecopetrol, ¿cómo la evalúas bajo el periodo Ricardo Roa? Bueno, realmente yo me atrevería a decir que ha sido una administración resiliente frente a las presiones que ha recibido de parte del presidente de la República. Por fortuna, por fortuna, Roa eh, desoyó muchas de los requerimientos que le hizo el presidente. Por ejemplo, el presidente en un momento dado le dijo que Ecopetrol debía salir de su inversión en el Permian, Mm. que era darse un tiro en el pie, porque si no fuera por el Permian, el desempeño de Ecopetrol en sus utilidades sería mucho peor de lo que ha sido. Que hay que recordar, y me permites la interrupción, que el Permian es este proyecto en Texas, en Estados Unidos, Ya. de no convencionales, es decir, lo que en Colombia de ninguna manera este gobierno podría hacer, querría hacer en asociación con la Oxy en Claro. Texas, lo sigue haciendo un poco a regañadientes frente a la presión del presidente. Claro, y el señor Roa se resistió y renovó el contrato con la OXY en un proyecto que es la salvación para Ecopetrol. 200 millones de barriles en reserva, el 15% de la producción de Ecopetrol. De manera pues que esto de alguna manera le ha servido de mucho a Ecopetrol. Mm. También le desoyó el consejo que le dio de quitarse de la cabeza eso del petróleo, nada menos a la cabeza de una empresa petrolera, que se quitara de la cabeza el tema del petróleo y se dedicara a la inteligencia artificial. Mm. Y de otra parte, también eh, en esto sí le tocó ceder, es involucrar a Ecopetrol en una serie de proyectos ajenos al core de los negocios de Ecopetrol. 3 o 4 parques eólicos en La Guajira, siniestrados, que habían sido abandonados por sus desarrolladores, Mm. por una serie de obstáculos que han impedido que esos proyectos marchen. Mm. Pues los adquirió Ecopetrol y se enhuesó con ellos, Mm. porque no por el hecho de que la propiedad de esos parques eólicos pase de particulares a Ecopetrol, Mm. los problemas que han enfrentado se van a resolver. Mm. Entonces, esto lógicamente que también ha afectado ya desde el punto de vista de la gestión a la presidencia de Roa en Ecopetrol, pero pudo ser peor. Pudo ser peor. En medio de esa administración resiliente, como la calificas y la describes, existen dos grandes interrogantes. Uno relacionado con una de las imputaciones de cargos al señor Ricardo Roa, relacionado presuntamente, porque es apenas una imputación, con actos de direccionamiento de contratos en retribución a unos beneficios personales que él habría recibido por la venta de un apartamento debajo de su costo. Eso es de la justicia, eso es de la Ujú, fiscalía, no te claro, voy a poner a juzgar claro. sobre eso. Pero va concomitante con el cambio de muchos cargos técnicos de segundo nivel en la empresa que algunos observadores dicen, pero ¿por qué si eran tan buenos los anteriores los vienen a cambiar ahora? ¿Tienes algún juicio, alguna percepción sobre si se ha deteriorado la gestión de Ecopetrol por cambios en posiciones claves y posibles favoritismos en el otorgamiento de contratos? Bueno, ajeno a los favoritismos que pudieran haberse dado o no, eso está por comprobarse, lo cierto es que se ha prescindido de funcionarios de carrera con una larga trayectoria y experiencia, que son el mayor activo de una empresa petrolera como Ecopetrol. Se ha prescindido de ese conocimiento, de esa experiencia que lógicamente está de alguna manera lastrando lo que es la gestión
administrativa y operacional de parte de Ecopetrol. Eso no me cabe la menor duda. Nosotros hemos criticado mucho el gobierno corporativo de Ecopetrol bajo este gobierno y sin embargo coincido contigo que la separación del cargo de Ricardo Roa mostró un cambio dentro de parte de la Junta que se batieron en 3 sesiones de discusión larguísimas hasta llegar a esta que es como una solución salomónica, pero en la cual, una vez más, o en este caso, la Junta fue resiliente frente a las presiones del presidente Petro, que quería mantener a Roa. ¿Cuál es tu evaluación sobre el gobierno corporativo de Ecopetrol en ese episodio y en general en estos 3 años? Bueno, es muy importante para poner en contexto lo del gobierno corporativo, entender que Ecopetrol cambió de naturaleza desde el año 2006. Hasta entonces, Ecopetrol había sido una empresa industrial y comercial del Estado adscrita al Ministerio de Minas y Energía. A partir del 2006, se convirtió en una sociedad anónima por acciones, listada en bolsa. Esto le dio un vuelco total a la empresa, entre otras, porque las cuentas de Ecopetrol dejaron de hacer parte de las cuentas nacionales y las inversiones y el portafolio de inversiones de Ecopetrol dejaron de depender del espacio fiscal que tuviera la nación para tener vuelo propio, para tener autonomía. Entre otras cosas, esa limitante fue la que en su momento determinó que Ecopetrol, como lo dijo Isaac Yanovit, que en ese momento era el presidente de Ecopetrol, tenía los recursos para ejecutar el proyecto de modernización de Reficar. Carrasquilla, que era el ministro de Hacienda de la época, le dijo, sí, usted tiene los recursos, pero no tiene el espacio fiscal para invertir esos recursos. Y eso fue lo que llevó a constituir a Reficar como una sociedad anónima por acciones. Se vendió el 51% de las acciones y esto llevó a que Glencore se convirtiera en el socio mayoritario y lo demás es la historia que todos conocemos. Hoy Ecopetrol ya no tiene esa limitante. Ahora bien, el hecho de estar listado en bolsa le obliga a Ecopetrol a tener un régimen corporativo que le da autonomía, que le da independencia. Pero hay algo más que añadiría, y es que en su momento, en el gobierno Santos, Colombia dio un paso importante al ingresar a la Organización para la Cooperación, el Desarrollo Económico, la OCDE. Y como todo club, en este caso un club de buenas prácticas, hay unos mandamientos, hay unos estatutos que se tienen que cumplir. En virtud de esos estatutos de la OCDE, se le hizo un requerimiento al gobierno, y es que funcionarios públicos no debían hacer parte de la junta directiva de Ecopetrol. Sí, señor. Te decía que yo estuve 3 periodos y uno de ellos como ministro de Minas y Energía, y yo presidía la junta. Además del ministro de Minas y Energía, tenían asiento el ministro de Hacienda y el director de Planeación.